Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 7 en adelante vamos a leer la palabra. Amén. Ya todos estamos listos. Amén. San Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu dice la palabra: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Cerremos nuestros ojos. Amantísimo Dios de la gloria, Padre amado, Señor, en esta noche, Señor, yo pongo mi vida, pongo mi mente, mi corazón, mi ser. Oh Padre amado, Señor, y Espíritu Santo, seas tú el quien esta noche transmite ese mensaje, esta enseñanza a cada uno de mis hermanos, reconociendo la obra en la cruz del Calvario, reconociendo su muerte en la cruz del Calvario, que esa muerte fue hecha por amor a nosotros, por amor a nuestra salvación, por amor a que nosotros hoy en esta noche estamos reunidos, oh Dios de la gloria, y a causa de ello somos salvos por su muerte. Oh amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, en tus manos yo me entrego, en tus manos, oh Dios, que tomas el debido control en esta noche, y que este mensaje llega en los corazones, en las vidas de cada uno, y que germine en las vidas de cada uno, y que dé fruto, Señor, conforme a su voluntad, conforme, oh gloria al Señor, conforme a la voluntad suya que cada uno recibe en esta noche. Padre amado, tú conoces qué tipo de tierra hay. Hay tierras fértiles, hay tierras con pedregales, hay tierras con espinas, oh Dios amado, pero en el nombre de Jesús, en esta noche sabemos que su palabra nunca regresará vacía. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor, iglesia. Estamos, gloria al Señor, enfatizando en estos últimos tiempos, gloria al Señor, la obra del Espíritu Santo, amén. Y es de mucha importancia y de mucha relevancia, amén, de entender los puntos, lo que la palabra del Señor habla y enseña a cada uno de nosotros. Todos los que estamos aquí, antes que nosotros viniéramos ante el Señor, amén, hubo un momento que nosotros se nos fue predicado, amén, se nos fue enseñado, aleluya. Y no importa quién fue el que nos haya predicado, muchos quizás recibieron al Señor por un evangelista, quizás por un pastor, y quizás por una persona tan humilde, o quizás por un tratado, o por lo que sea. Alguien nos ha predicado, otros han escuchado quizás en la radio, quizás en la televisión, pero más sin embargo hubo un momento cuando ese mensaje de salvación llegó a nuestras vidas, amén. El día que yo acepté al Señor, yo lo acepté en una casa, en una casa donde se hacía altar de adoración, amén, donde los martes mis patrones se reunían y adoraban, y yo solo miraban que ellos alababan al Señor, y yo decía, estos locos, ¿por qué lloran? ¿Por qué gritan? ¿Verdad? Pero en medio de todo eso yo estaba ahí. Y tuvo que pasar un proceso en mi vida que no fue de la noche a la mañana, que tuvo que digerir la verdad de la palabra del Señor, sino que tuvo que pasar un proceso en nuestras vidas. Y a eso lo atribuimos, amado hermano, lo que vamos a resaltar esta noche, la obra del Espíritu Santo. De que cómo es que al hombre lo convence, amén. Cómo es que al hombre lo atrae, amén.
Y yo me recuerdo que ese día cuando yo acepté a Jesús fue un día sábado y ese lugar donde estábamos estaba lleno. Y para sumarle a ello, amado hermano, y como yo obedecía órdenes porque estaba bajo cobertura, me decían los patrones, vete a invitar a toda la gente que están ahí para que ellos vengan a la oración del día sábado. Decían, y yo obedientemente los invitaba y ni aún así yo todavía no era cristiano. Pero hubo un momento que cuando la persona que en esa noche habló y enseñó, dio una enseñanza de Pedro. Me recuerdo yo perfectamente que hablaba de Pedro y cuando dieron la invitación, amén, dieron la invitación y me recuerdo que yo levanté la mano y acepté a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Pero hubo un espacio porque ellos ponían la emisora las 24 horas. Las 24 horas sonaba la emisora cristiana con ellos. Las 24 horas tenían prendido el televisor, pero solo era un canal cristiano. Y ahí es cuando, amado hermano, cómo es que la palabra, gloria al Señor, uno lo va entendiendo, lo va comprendiendo, lo va digeriendo, amén. Y va a llegar un punto en la vida del individuo, gloria al Señor, tarde que temprano se tiene que rendir. A eso lo tenemos que sumarlo, amado hermano. No importa quién nos haya predicado, amén. El quien obra, amén, gloria al Señor. El quien obra es el Espíritu Santo. El que convence al ladrón, el que convence al narcotraficante, el que convence al pandillero, el que trae a esos hombres, no es el súper ungido. No es el súper evangelista, no es el súper teólogo, no es la preparación, no es la categoría, no es la excelencia de su léxico o la teología que trae, no, amado hermano, sino que el que hace que venga el individuo, amén, a los pies del Señor y entienda, comprenda que necesita de un Salvador, es el Espíritu Santo. Nadie vino a la fuerza. ¿O si alguien vino a la fuerza? Nadie. O alguien le dijo, fue jalado por las orejas. No. Hubo un momento, gloria al Señor, que cuando el Espíritu Santo fue el quien operó, gloria al Señor, en nuestras vidas. Estamos hablando, gloria al Señor, de la obra del Espíritu Santo como obra. Vamos a leer aquí en versículo, aquí en el 4, más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. Dice, esto no es lo que dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, dice, tristeza ha llenado vuestros corazones. Y básicamente aquí Jesús estaba como ya despidiéndose de sus discípulos porque él ya estaba a punto de llevarlo, gloria al Señor, a que sea entregado, amén. Pero antes de ello, él les enseña y les da esta indicación, le dice, pero es necesario que yo me vaya. Amén. Antes, porque os he dicho estas cosas, dice, tristeza ha llegado a vuestros corazones, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Y aquí es cuando nosotros tenemos que entender cómo es el Espíritu Santo vino a operar, gloria al Señor, cuando Jesús ya no estaba con ellos. Aquí estamos hablando del Consolador, nos referimos al Espíritu Santo, gloria al Señor. El Espíritu Santo es el que guía. El Espíritu Santo, gloria al Señor, es el que hace entender verdad al ser humano, al individuo. El Espíritu Santo, gloria al Señor,
demuestra, gloria al Señor, la condición que tiene el ser humano. Por eso era necesario que se fuera el maestro. Era necesario que él muriera. Amén. Lo conocemos como el consolador. Lo conocemos como el ayudador. Y para enfatizar, lo conocemos como el paracleto. El Espíritu Santo, gloria al Señor, condena y convence al mundo. Amén. Condena de pecado, de justicia y de juicio. Convence, aleluya. Cuando eso decimos convence, básicamente nos referimos a la incredulidad que tiene el individuo. Los estudiosos dicen, amado hermano, que estudiar el libro de Juan es como estar parado en la orilla de la playa. Es ancho. Y es como irse a la más profundo de la mar, que es profundo. Pero hasta el incrédulo, leyendo la palabra del Señor tarde que temprano, va a llegar a entender el mensaje. No existe un escéptico más fuerte que no llegue a entender cuando se lee el libro de Juan. Entendemos básicamente, gloria al Señor, el mensaje que el Señor nos quiere transmitir a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén por ello? Era necesario, amén. Dice, os conviene que yo me vaya. Esto fue difícil para los discípulos, amén, entender y comprender esto, pero decía que es lo más conveniente. Porque el Espíritu Santo venía a obrar no solo básicamente con ellos, sino que iba a obrar donde, en todo lado, básicamente en todo el mundo. Era necesario. Si él no se hubiera ido, amén, entonces básicamente los discípulos donde estaba Jesús, ellos tendrían que irse, porque básicamente ellos querían estar donde él estaba, amén, porque Jesús no podía operar por todos lados. Pero más sin embargo era necesario para que él se fuera. ¿Para qué? Punto número 1, que tenemos que entender la razón por qué él se fue, era para que ellos tenían que transmitir un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje de la salvación de nuestras almas, el mensaje del evangelio, el mensaje de las buenas nuevas. Por eso decía, os conviene que yo me vaya. Para que aquellos tipos, aquellos sencillos, aquellos indoctos, para que aquellos hombres estudiosos, para quien sea, Dios tenía que usar para que en el momento que ellos iban a hablar y predicar el evangelio, el Espíritu Santo iba a operar, iba a hacer que las personas vienen a los pies del Señor. Había un mensaje que transmitir. Entonces súmele a ello, el quien hace que venga a los pies del Señor no es el super ungido, no es el que canta bonito, no es el que tiene mucha teología. No, ¿quién es el que convence al individuo? Es el Espíritu Santo. Nosotros podemos llamar aquí a testificar a alguien y diga, ¿en qué momentos aceptaste a Cristo Jesús? Mas alguien va a decir, yo fui redarguido, yo sentía un peso dentro de mí y algo me decía que yo era culpable de mis hechos, era culpable de mis errores, era culpable de mis fechorías. Y viene y más alguien puede testificar de ello, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y como súmale a ello, como ahora nosotros estamos en el cuerpo, ¿verdad? Y somos pecadores. Y hay momentos que usted siente que verdaderamente el Espíritu Santo lo está redarguyendo. Y a veces que está en su trabajo y tiene que llorar porque siente algo dentro de usted que le está tocando, está fluyendo. Y también lo está haciendo que pide perdón o que se reconcilie.
Otra forma de operar es también, quizás alguien ha experimentado, pero yo lo he experimentado, que el Espíritu Santo nos despierta a las 2 de la mañana. Nos despierta a las 5 de la mañana. No te dejas ni dormir. Te deja así como que, y al final batallamos. Y si no le hicimos caso, déjame decirle, usted va a batallar toda la noche y no va a dormir. Hasta que usted viene humildemente y se humilla. Hasta que humildemente uno se baja de la cama y empieza a orar y empieza a decir: Señor, yo no sé por quién tengo que orar. Oh, súmale a ello. Quizás no es oración. Quizás era de que usted se levantara, tenía que leer la palabra del Señor. Yo lo he experimentado ello. Una vez yo puse la alarma y estaba esperando que la alarma sonara y no sonó la alarma, me desperté antes de la alarma. La obra del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, amén. Tenemos que entender que había venido, amén. Y eso súmale, amado hermano, cuando vimos cómo pasó en el libro de Hechos, cómo operaba, gloria al Señor. Cuando vemos, gloria al Señor, aquel hombre, gloria al Señor, que cuando Pedro le fue a hablar, le fue a predicar, se convirtió él, se convirtió su familia, se convirtieron todos de su hogar. Y súmale a ellos que también en ese momento, cuando Pedro hablaba con ellos, fueron bautizados. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Déjame decirle, amado hermano, que nosotros estamos mejor con la presencia. O sea, es mejor que tengamos al Espíritu Santo con nosotros. Es mucho mejor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: pero yo os digo la verdad, nos conviene, amado hermano, tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero dice: sí, más si no fuera así, yo les diría, ¿verdad? Pero más así me fuera, los enviaré. Amén. Jesús murió, amén. Y en consecuencia a la muerte de Jesús tenemos nosotros, gloria al Señor, al Espíritu Santo. Gloria al Señor operando en estos tiempos. Busque la palabra del Señor, por favor, en Efesios capítulo 1. Amén. Hay una expresión muy importante que nosotros tenemos que entender. Es que nosotros no podemos decir, para enfatizar más la palabra del Señor o para argumentar más la palabra del Señor. No podemos utilizar eso, porque la palabra ya está escrita. En la palabra ya existe verdad, ya fue inspirado por el Señor, amén, por el Espíritu Santo. Efesios 1, 19, 20 dice: y al cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en sus lugares celestiales. Amén. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendito sea el nombre del Señor. Enfatizamos ese punto de que cuando Jesús ya murió, ¿verdad? Y entendemos de que gracias a ello, gloria al Señor, vino el Espíritu Santo. En mismo San Juan 14, gloria al Señor, San Juan 14, 16, 17, dice la palabra. 14, 16, 17 dice, vamos al 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, dice. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce.
pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En el 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Estamos enfatizando este punto, gloria al Señor, cómo es que Jesús enseña a los discípulos que vendría el Consolador. Él daría testimonio de Él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y como estamos estudiando la palabra del Señor, vamos al versículo 8, amén. Y este punto es muy importante enfatizar, el versículo 8. Es muy profundo el versículo 8 para entender y comprender. Y si podemos entender la respuesta que encontramos en el 9, en el 10. ¿Por qué? Porque en el 8 es cuando entendemos, comprendemos qué es lo que nos está enseñando aquí. Y dice: cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de... Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo aquí? Convencer. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo. Y cuando nos referimos a ello, amado hermano, nos referimos básicamente del ser humano que está alejado del Señor, de la persona que Él está, como nosotros antes que viniéramos al Señor estábamos en el mundo. Cuando nos referimos del mundo, amado hermano, nos referimos del sistema o la norma, su forma de vida, su forma pecaminosa. De eso se refiere cuando habla del mundo. No se refiere del globo terráqueo para mayor explicación, amén. Entonces dice: cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado. ¿Qué es? ¿Cómo vive el mundo? Vive un mundo lleno de pecado. Vive un mundo lleno de tinieblas. Vive un mundo a su manera. Vive un mundo a su estilo. Vive su vida a su estilo, a su forma de vida, y lleva su vida como le gusta y como le plazca. Ahora bien, ¿quién es el que va a convencer a estos hombres, a estas mujeres, cuando antes nosotros estábamos allá? Aquí dice que el Espíritu Santo va a convencerlos. Entonces aquí hay un principio importante, que no soy yo el que convence al individuo. No soy yo, no lo puedo dar una cátedra de teología para explicarle de la salvación. Si este individuo no es redarguido, amado hermano, no va a pasar nada. Aquí, amado hermano, tenemos que entender que nosotros vamos a cumplir en transmitir el mensaje de salvación, que Jesús fue a morir por nuestros pecados, pero el quien opera, el que hace que todos ellos sean convencidos y sean traídos, amén, según como estamos leyendo, y es el Espíritu Santo el que convence a ellos. Por eso nosotros no podemos llevar nuestra propia gloria. Ay del hombre que diga, o un día que diga, me voy a morir en paz porque prediqué un día y se convirtieron miles. Mentiras, no fuiste tú, fue el Espíritu Santo el que convenció, el que redarguyó. Dice: cuando venga a convencer al mundo de pecado.
Gloria al Señor. El Espíritu Santo condena y convence al mundo. A eso, cuando decimos condena, estamos hablando de la palabra reprobar. Significa tanto como condenar y como convencer a una persona. Amén. Condenar, hablamos del punto condenar, dice tomar el corazón de una persona hasta que sienta que es culpable, que ha fallado y que se siente pecador. Amén. Eso es lo que hace, ¿verdad? Eso es lo que como opera dentro del individuo. ¿Qué lo hace? Lo hace que esa persona, su vida que lleve, hace que lo está acusando por lo que vive, lo está acusando por sus hechos, lo está acusando y lo hace que se sienta culpable. Nosotros cuando venimos a los pies del Señor, ¿cómo nos sentíamos? Nos sentíamos culpables. Ahora bien, cuando venimos, ¿qué hizo el Señor? El Señor nos perdonó y nos salvó. Entonces, ahí nosotros ya no somos ¿qué? No somos condenados, ya no somos culpables. ¿Por qué? Porque ya fuimos nosotros perdonados. Nosotros ya no llevamos esa carga. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos. O sea, el Espíritu Santo nos hizo entender que éramos culpables y que hemos fallado, gloria al Señor, y que nos sentimos pecador. Amén. Y eso súmale a ello. Y nosotros ¿qué hacemos? Confesamos. Amén. El ladrón confiesa sus fechorías. Y el ladrón a la hora de confesarlo, ¿verdad? Está demostrando que es culpable. Amén. ¿Y cómo esta persona, gloria al Señor, lo va a demostrar? Punto número 1, esa persona lo va a demostrar humillándose. Yo conozco los miembros de la Mara Salvatrucha, porque yo era amigo de ellos allá en el Trébol, en el mercado del Guarda. Esos muchachos estaban ahí, eran vendedores de calcetines, eran amigos míos, no, pero no era yo marero, que conté, ¿eh? Entonces estos hombres, cuando yo los vi, se empezaron a ir a la iglesia. Amado hermano, eran unos muchachos altos, sí, eran creídos y daban miedo ahí en el mercado del Guarda. Y cuando yo los vi a estos muchachos, andaban con sus pantalones de tela. Miren pues como dejaron el pantalón tumbado, ¿verdad? Porque esa es la moda de ellos. Dejaron el pantalón tumbado y dejaron esos famosos tenis que tenían. Dejaron tirado el bate por un lado y ellos andaban con un pantalón de tela y con sus camisas. Entonces, y el muchacho ya no era el altanero que yo conozco en el mercado, sino que era un muchacho bien humilde. Y nos saludábamos con él. Yo iba a una iglesia, él iba a otra iglesia, pero a veces nos contábamos para irnos a la vigilia los días sábados y nos encontramos y se miraba la diferencia cuando hablábamos, que él ya no hablaba como cuando él estaba en el mundo, sino que hablaba y hablaba de la manera diferente, más amigable, más cariñoso, más diferente. ¿Y saben qué? ¿Quién es el quien operó en él? Fue el Espíritu Santo. Lo hizo entender. Entonces, ¿qué hizo? Ese fue un hombre humilde. Y recuerde que humilde no es ropa, ¿verdad? Digo, no, porque me uso la ropa más barata, no. Humilde es la acción que demuestra el individuo que verdaderamente está arrepentido, que verdaderamente está haciendo la diferencia, que verdaderamente se dejó tocar y guiar, se dejó convencer por la palabra del Señor. Y cuando esta persona es humilde, esa persona, gloria al Señor, aparte que pide perdón ante las personas, también pide perdón a su Creador, a su Salvador. Amén. Antes de venir a los pies de Jesús, nosotros estábamos ¿qué? En condenación. Amén. Antes que viniéramos nosotros a los pies del Señor, ¿qué éramos? Éramos hijos de la ira, estábamos condenados.
Dice, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Eso lo encontramos en Romanos 3:23. Leámoslo. Romanos 3:23. Esa era la condición, amado hermano. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Hay gente todavía están destituidos de la gloria de Dios allá afuera. Hay gente todavía, gloria al Señor, están destituidos, y es necesario que ellos entiendan, comprendan que tienen que venir al arrepentimiento. Cuando en este Romano nos da a entender, nos enfatiza la condición de vida que nosotros éramos antes de venir a los pies del Señor. Había ira, había destrucción, estábamos fuera de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por su estado pecaminoso. Ahora entendemos por qué el Espíritu Santo habla que convence. Amén. Gloria al Señor. ¿Sí estamos entendiendo? Gloria al Señor. No, dile que está al lado, no se duerma. En Efesios 2:1 nos enfatiza algo. Dice, y Él os dio vida a vosotros, decía, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Pero nosotros entendemos este punto, el que nos convenció a nosotros, gloria al Señor, de nuestros delitos y de nuestros pecados, hizo que viniéramos al Señor, fue el Espíritu Santo que operó. Por eso en Efesios nos recalca, nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y salta en el 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y así, etcétera, etcétera. Encontramos que nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Eso fue, somos salvos por la gracia. No es por otra cosa. Amén. El propósito del Espíritu Santo, amén, gloria al Señor, es convencer, amén, acerca de la necesidad de un Salvador. Eso es lo que hace que el individuo entienda que su vida que lleva desbaratada, la vida loca que lleva en el mundo, ¿verdad? Lo hace entender que necesita de alguien. Necesita alguien quien lo ayude, que lo consuele, el que está con él las 24 horas. Lo hace entender, lo hace comprender que existe un creador. Estamos entendiendo, ¿verdad? Que como hace el Espíritu Santo, hace que tenga una necesidad de un Salvador. El Espíritu Santo toma, gloria al Señor, a una persona, amén, que no cree, oiga, y lo convence. Aleluya. Yo no creía, pero el Espíritu Santo de Dios me convenció. ¿Y saben qué? Me tardé un año para aceptar a Jesús. Un año de escuchar predicación tras predicación. Y yo escuchaba los horarios de la noche de la intercesión cuando oraban. Y lloraban los hermanos. Yo también estaba llorando porque la presencia de Dios me rodeó, pero no aceptaba a Jesús. Entonces, ¿qué hace, verdad? Hace que esa persona, el que no cree, lo convence. Oiga, lo convence de sus pecados. Amén. Y esos pecados son perdonados. Wow, qué lindo, ¿verdad? ¿A quién le atribuimos todo este honor, amado hermano? Al Espíritu Santo. Por eso estamos hablando, entendiendo a la obra que hace el Espíritu Santo, cómo opera en las vidas de las personas. Y si hay alguien aquí que es incrédulo en esta noche, gloria al Señor, le pido que se convence, que realmente necesita a Jesús verdaderamente en su vida y en su corazón.
o alguien que se siente religioso, también necesita a Jesús en su vida, en su corazón. Necesita ser guiado por el Espíritu Santo. Algo muy importante, amado hermano, quiero dar una pausa a lo que estamos hablando. Algo importante que nosotros tenemos que entender en estos últimos tiempos, que la iglesia tiene que aprender a vivir en unidad. Es muy importante. Y súmale a ello cuando se da cuenta el mundo que nosotros vivimos en unidad. El mundo se convence. El mundo verdaderamente va a creer que existe un Salvador, alguien que cambia la vida de las personas. Necesitamos estar en unidad. Cierro esa pausa y regresamos. Justicia, amén. San Juan capítulo, estamos hablando del capítulo 16, estamos hablando de justicia, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Ahora bien, dice de justicia y de juicio. Vamos al hecho de justicia. Justicia. El Espíritu Santo condena al mundo por su falta de justicia, porque un hombre no tiene justicia que sea aceptable para Dios. El Espíritu Santo condena a un hombre su justicia propia, humana, sus obras, su bondad, gloria al Señor, lo bonito cuanto que Él quiere hacer, gloria al Señor. Prácticamente ante Dios esto es insuficiente, inaceptable. Pero oiga, en Isaías, ¿cómo nos enseña y nos habla este versículo, gloria al Señor? ¿Cómo es nuestras justicias de nosotros? Isaías 64, 6, 7. Si usted está entendiendo la palabra del Señor, di un amén. 64, 7 dice, 64, 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Hay una consecuencia. En Gálatas 3:11, Gálatas 3:11, Gálatas está después de Hechos y antes de Efesios. Gálatas 3:11 dice la palabra, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La fe. ¿La fe en quién? La fe en el Redentor. ¿La fe en quién? La fe en Cristo Jesús. 2:16, en el mismo Gálatas 2:16, dice la palabra, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El Espíritu Santo convence al mundo de que la justicia de Jesús es aceptable para Dios. Amén. Gloria al Señor. Jesús fue recibido por el Padre. Amén. Por eso es justo. Todo hombre se acerca a Dios por medio de Jesús, por su justicia. El Espíritu Santo convence de que Jesús es el hombre ideal y perfecto. Amén. El propio Hijo del Hombre. Aleluya. El Espíritu es el que hace creer
a la persona, gloria al Señor, hace entender al individuo que está afuera, y hace entender, gloria al Señor, que Jesús, gloria al Señor, es el Salvador de nuestras vidas, es el Salvador de su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la persona. Y todo lo que estamos aquí, al principio nosotros no creíamos, quizás alguien era religioso aquí, que está aquí presente y no creía en eso, creía que su forma de adorar a Dios era por medio de intercedores, y eso súmale a ello que había un santo uno, santo dos, un santo mujer, y así habían intercedores. Pero más sin embargo llegó un punto en nuestras vidas verdaderamente cuando el Espíritu operó y nos sacó de esa ceguedad, amado hermano, y nos quitó esa venda y nos convenció realmente quién era Jesús para con nosotros. Y ahora ya entendemos quién es Jesús. Es el Hijo de Dios, es el Salvador, gloria al Señor, es el Redentor. Y no es convencido, óigame bien, por tantas predicaciones y tantas charlas y tantas conferencias. Hay mucha gente asiste y va y charla, conferencias, y se va por donde quiera, y ni aún así sigue siendo escéptico, incrédulo. Amén. Pero más sin embargo, gloria al Señor, cuando la persona es convencida, amén, esa persona llega a ser, gloria al Señor, un hijo de Él. Amén. Segunda de Corintios 5:21, gloria al Señor. A ver, buscamos Segunda de Corintios 5:21. A ver qué nos dice Segunda de Corintios 5:21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Eso estamos hablando de la justicia de Él. Amén. Romanos 4. Estamos hablando de la justicia. Romanos 4. Para enfatizar, gloria al Señor, estos puntos. Cuatro, 24, 25. Dice la palabra del Señor: sino también con respecto a nosotros, a quienes han de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra, o sea, que en Jesús nosotros estamos justificados. Amén. Aleluya. Aplaude el nombre del Señor, amados hermanos, y dele gloria al Señor en esta noche. Estamos entendiendo, gloria al Señor, estos versículos vitales y de mucha importancia, de mucha relevancia para nuestra fe cristiana. Amén. De justicia y de juicio. Vamos a seguir leyendo. Dice: de justicia y de juicio. De juicio, dice: el Espíritu Santo condena a un hombre. Dice: condena a un hombre para que este hombre se sienta responsable ante Dios. Wow. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así delante del Señor? Soy responsable de lo que yo hago. Por eso nos reconciliamos, va. Somos responsables. Grité a mi mujer. No, buenos temas de matrimonio. Mi mujer me gritó. Y súmale un montón de cosas, de fechorías que la carne nos traiciona. ¿Qué hace a la persona? Lo hace que se sienta responsable ante Dios. ¿Saben por qué, amado hermano? Porque nosotros tenemos que entender que un día, cara a cara, nos veremos con Dios. Y eso es muy importante. Cara a cara algún día nos veremos con Dios. Y vamos a ser juzgados. Amén. Recuerde que el individuo será juzgado por el pecado
y por la falta de justicia, y por las cosas que ha hecho, y por las cosas que no ha hecho. Vamos a ser juzgados. Entonces, amado hermano, el ser humano tiene que entender y comprender que necesita, gloria al Señor, que un día tiene que tener a Jesús en su corazón. Todos lo tenemos aquí. Pero en el mundo, gloria al Señor, hay mucha gente que no lo tiene. Hay mucha gente que está perdido. Hay mucha gente que no ha venido. Pero Dios en su misericordia, en su amor, a su tiempo, Él los traerá, los convencerá, los hará que estos hombres, gloria al Señor, entiendan, gloria al Señor, que ellos no pueden vivir la vida que lleven como nosotros anteriormente. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Amén. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence al mundo que Jesús ha cargado con él el juicio del pecado y la muerte. Gloria al Señor. Que Jesús en su muerte, amén, Él fue que llevó la carga del pecado. Él lo llevó todo, Él lo entregó todo en la cruz del Calvario. Por eso cuando hablamos, evangelizamos, nosotros siempre vamos a hablar, el tema central de todo es que es, gloria al Señor, de la muerte y resurrección de Cristo. Enseñamos que hubo una expiación de los pecados. Enseñamos que hubo alguien que murió, que yo era culpable, era de esa condenación, pero más sin embargo hubo uno quien tuvo que llevar esa culpabilidad. Y el que lo convence a ese individuo es el Espíritu Santo. El que lo hace entender a la persona que existe un Salvador, que no es posible, ¿verdad? Y no sé, usted lo ha entendido, y yo a veces lo entendí. ¿Cómo es posible que en el cielo, gloria al Señor, se tiene que bajar el Hijo, el unigénito Hijo de Dios, tiene que venir en esta tierra, tuvo que tomar cuerpo de hombre, tuvo que crecer, tuvo que padecer y tuvo que morir por mi culpa? Por eso dice, os conviene, ¿verdad? Que me vaya. Os conviene que yo me muera. Os conviene que yo sea entregado. Os conviene todo. ¿Para qué? Para que existe un mensaje que nosotros tenemos que entregar a la sociedad y al mundo. Porque el mundo necesita de salvación. El mundo necesita ser rescatado. El mundo se está ahogando. El mundo se está muriendo. El mundo necesita salvación. Amén. Por eso decía, ¿verdad?, Jesús a ellos. Y de juicio. Amén. Convence al mundo que Jesús ha cargado con él el juicio del pecado. Convence de que Jesús murió cargando con él la pena y el juicio del pecado por él. En Primera de Pedro. A ver qué dice Primera de Pedro 2:24 con relación a lo que estamos hablando. Primera de Pedro. Gloria al Señor. Yo sé que, amado hermano, esto no es un mensaje, ¿verdad?, así de explosión para que usted no se duerma, ¿verdad? Sino que es un mensaje que nosotros tenemos que entender que vamos a la luz de la palabra del Señor, de qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas y cuál es la enseñanza. Primera Pedro 2:24 dice la palabra, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Amén. En el mismo 1 de Pedro 3:18, que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne,
pero vivificado en espíritu. Amén. Entonces estamos entendiendo, gloria al Señor, que Él fue el que padeció. Y dice, y Él lo hizo solo una vez. Porque anteriormente que para venir ante el sacerdote, muchos traían ofrenda de sacrificio para simplemente para tapar el pecado de la familia, de los hijos y todo, y hasta ahí acababa. Venían otra vez, pero tuvo que pasar algo muy importante. Tuvo que haber una sola expiación, tuvo que haber una sola muerte, tuvo que haber a alguien que se vino a entregar por todos y por nosotros y por amor a nosotros y por la salvación de nuestras almas, por cuanto este mundo estaba, gloria al Señor, gobernado por el príncipe de las tinieblas, mas sin embargo apareció Jesús y vino a alumbrarnos a cada uno de nosotros, y ahora somos entendidos y comprendidos, amén, que existe, gloria al Señor, una verdad en Cristo Jesús. Y uno de los puntos muy importantes, gloria al Señor, que nosotros, amado hermano, tenemos que entender, y este es el pecado más grande. El pecado más grande, gloria al Señor, que enfáticamente hemos entendido y hemos comprendido. Jesús siempre Él hablaba, siempre Él comentaba, y siempre más alguien, como vemos a Tomás, incrédulo, como vemos a otros hombres, y él dice, y todavía no se han dado cuenta de tanto tiempo que he estado con ustedes, porque hay gente, ellos ha estado tanto tiempo con ellos, pero ni aún así ellos eran incrédulos delante del maestro. Versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea que ¿cómo hace el Espíritu Santo? Amén. El Espíritu Santo hace de que la persona, gloria al Señor, salga del escepticismo. Eso es lo que hace. O lo saca de la ignorancia. O es alumbrado. ¿Y cómo es alumbrado la persona? Súmala a ello cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿verdad? Porque no todos los que estamos aquí verdaderamente tenemos una fe ferviente realmente, que verdad, como somos adoradores, que verdaderamente creemos, sino que de una de otra manera siempre va a haber un Tomás. Siempre va a haber alguien que no cree. Quizás está a la fuerza, quizás está por la esposa, quizás está por cumplir, quizás porque nada más dice, bueno, yo soy de la religión evangélica y ya, ¿verdad? Porque eso es lo malo, que muchos hemos dicho, yo soy de la religión, y se platican, yo soy de la religión católica, y vos de la religión adventista, y vos del testigo de Jehová, yo soy también de la religión evangélica. Y aquí hemos enfatizado muchas veces que nosotros no estamos viviendo una vida de religiosidad, sino que estamos viviendo una relación con Dios. Estamos llevando, gloria al Señor, cuando decimos relación, tenemos una comunión con Él. Porque el religioso, gloria al Señor, solo viene como a tratar de cumplir, tratar de gloria al Señor, como, bueno, le voy a poner ejemplo yo, pues, ¿verdad? Y me recuerdo que cuando pagábamos, ¿verdad? Decíamos, vengo a pagar para que cuando el obispo mencione las oraciones, las peticiones, sea mencionado mi nombre, porque yo fui a pagar, ¿verdad? Es vida religiosa. Y después me desaparecía, y como yo era vivía en la capital, aparecía hasta los 2 años otra vez. O alguien iba a pagar por mí. Pagamos porque el individuo, o por los individuos que están en los Estados Unidos, decían, ¿verdad? Pero más sin embargo, amado hermano, una de las cosas, lo que hace el Espíritu Santo a la persona es entender que tiene que salir de esa duda,
De esa duda de no creer en el Hijo del Hombre, o sea, de no creer en Jesús, que Él es el Salvador, de que lo hace entender que la persona, gloria al Señor, que tiene, gloria al Señor, tiene que comprender, gloria al Señor, que verdaderamente Él es el Verbo, gloria al Señor, que Él es gloria al Señor, Él es el Hijo de Dios. Porque la persona que no cree, amado hermano, gloria al Señor, ya ha sido condenado. ¿Usted sabía eso? Ya ha sido condenado. Por cuanto no cree. Y esa es la retórica para usted. ¿Usted cree? ¿Se le fue el sueño? No. ¿Usted cree? ¿O es una vida religiosa que estamos llevando? No, yo cumplo estar en la iglesia los de lunes hasta domingo, pero vive una vida religiosa de incredulidad. ¿No cree? Dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es ese punto muy importante que hace, como es el Espíritu Santo, nos enseña a nosotros que Satanás ya ha sido vencido. Entendamos que Satanás ya ha sido vencido, ya ha sido derrotado. Jesús ya lo demostró en la cruz del Calvario. Resucitando el tercer día, nos damos cuenta que todo ya ha sido pagado, ya ha sido vencido. Satanás está derrotado. Y aquí es el detalle, que por qué nosotros, amado hermano, nos sentimos hostigados, por qué nosotros nos sentimos falta de fe, nos sentimos de que no vivimos una vida eficaz delante del Señor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, el enemigo nos está haciendo fiesta y piñata. El enemigo ya ha sido vencido. Ya fue vencido en la cruz. Fue ahí cuando Jesús juzgó y condenó al diablo con toda su autoridad y poder. O sea, el enemigo no tiene potestad sobre nosotros. El enemigo no puede hacer nada por nosotros, porque Jesús ya lo venció. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y por eso en Santiago encontramos, dice que resistid al diablo y de vosotros huirá. Lo que está enfatizando ahí, nosotros tenemos que aguantar, tenemos que soportar cualquier acechanza. Y el enemigo se va a dar cuenta que nosotros no tenemos trato con él, tenemos trato con el Salvador, tenemos trato con el Redentor. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Huye. Y se da cuenta quien está al lado de nosotros es Jesús. Oiga, muy importante amado hermano, Satanás es condenado por la obediencia de Cristo en la cruz del Calvario. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Por la obediencia de Jesús en la cruz del Calvario, el enemigo ya ha sido derrotado. Amado hermano, aprende usted a no sentirse derrotado. Aprende usted a no sentirse tirado en el piso. El enemigo es el único que ya está derrotado. Nosotros, gloria al Señor, como dice Pablo, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Cuando él se refiere gozo, se refiere a alegría. Pero cuando dice alegría, que sale lo más profundo de nuestro ser. Porque el único derrotado aquí, ¿quién es? Es Satanás. Por eso nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a resumir. Gloria al Señor. Recordemos cómo opera el Espíritu Santo. Era conveniente de que se fuera y vendría el Consolador. Amén. Vendría a vosotros, dice, ¿verdad? El 7, mas si fuera, los enviaré. Dice, ¿cómo va a operar? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. O sea, que no hay ningún incrédulo
que no sea tan fácil que se venga y que se rinde ante los pies del Señor. Por eso, amado hermano, mire hermano, para terminar, usted no se está quemando la cabeza por cuanto mi hermana o mi vecina no acepta. Lo único que usted tiene que hacer es que tiene que demostrar que usted es un buen cristiano, un buen creyente, alguien que es lavado por Cristo y nada más. Y todo lo demás es el Espíritu que lo convence. Y miren, amado hermano, una de las cosas que tenemos que entender esto, y grábeselo en su cabeza, hay gente que se va a tardar hasta 25 años para que entiende. En mi familia están mi hermano mayor que aceptó, estoy yo segundo, está el otro mi hermano el tercero que está mayor, están nosotros mis hermanas, están todos. Y tengo una hermana más chiquita, tengo mi papá y tengo mi mamá, que los 3 de los 10 de la familia todavía no son cristianos. Y nosotros llevamos 20 años en el evangelio y todavía seguimos orando, todavía seguimos pidiendo por ellos, todavía estamos intercediendo por ellos. Entonces yo aquí leyendo la palabra me doy cuenta que el que convence es el Espíritu Santo. El que hace el incrédulo que venga es el Espíritu Santo. Entonces yo en pocas palabras tengo que estar tranquilo. Usted no se debe enojar o se enoja. No, usted está andar tranquilo. El quien hace la obra es el Espíritu Santo. Póngase sobre sus pies en esta noche, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo. Oh, mi amado Dios, profundidades hay en su palabra, Señor. Oh Padre amado, Señor, su palabra es verdad. Oh Espíritu Santo, te damos gracias por la operación que has hecho en nuestras vidas.